Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar este estudio de la palabra de nuestro Dios con una oración. Padre amante, te estamos rogando en esta hora que atiendas a nuestra voz, que no mires, Padre, la iniquidad que hay en nuestra vida, sino que, Señor, mirando a tu Hijo amado, Señor, nos des esa gracia y esa misericordia, Señor, para presentarnos delante de ti en esta hora, Señor, para hablar de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú seas el que de las palabras, el que inspire, el que, Padre bendito, enseñe y muestre a tu pueblo, Señor, las bendiciones que nos das a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Rogamos humildemente, Señor, que estemos atentos, que sean abiertos nuestros entendimientos, Padre, que nuestros corazones también la atesoren y que en todo seas tu, Señor, alabado y bendecido. Te rogamos todas estas misericordias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a iniciar este tercer estudio acerca de lo que la Biblia es. Corresponde a la escuela dominical este día, que es: la Biblia es un libro vigente. En la vida cotidiana tenemos diferentes circunstancias y generalmente nos agrada realizar unas y desagrada hacer otras. Algunas de las cosas que nos agradan es comprar cosas o buscar. ¿Quién no se entusiasma o se emociona al comprar ahora a los chicos que les digan sus papás: vamos a comprar una mochila nueva? Pues estamos emocionados y pensamos en el color de la mochila, en cuánto va a costar, si es grande, si es chica, y así podemos nosotros ir pensando. Nos vamos a comprar unos zapatos, los quiero altos, los quiero bajos, un suéter, una chamarra, una bolsa para las hermanas. Eso nos trae cierto entusiasmo en las cosas nuevas que vamos a adquirir. Generalmente se hace un gasto o una inversión de acuerdo a lo que se necesita adquirir, pero también tenemos que tener ciertas precauciones. No gastarnos de más el presupuesto, que sea de utilidad lo que vamos a comprar, y algo muy importante, si es que vamos a adquirir algún producto para nuestra despensa o algún medicamento, o si vamos a adquirir un seguro, ya sea de nuestro carro o un seguro médico, y es la vigencia. La palabra de nuestro Dios, dice el título, es un libro vigente, y ya lo dice el texto que hemos aprendido, San Mateo 24:35, dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tenemos, hermanos, como propósito en este estudio que vamos a dar, mostrar que la Santa Biblia es una fuente válida, es una fuente vigente, eficiente, suficiente como regla de fe y práctica. Por lo que, relacionado a lo que mencionaba como introducción, tenemos que buscar las cosas que sean vigentes, las cosas que al nosotros invertir, ya sea dinero, tiempo o esfuerzo, nos reditúe algo pues que va a servir. ¿Qué es vigencia? Esta palabra, en relación a que la santa palabra de Dios, la Biblia, es un libro vigente, vigencia como definición es un periodo de tiempo en que algo tiene validez. Podemos decir nosotros que fuera de este tiempo pues ya no pasan las cosas. Fuera de este tiempo de vigencia, pues se termina la garantía o ya no sirven los alimentos o los medicamentos, y bueno, pues ya no tiene, digamos, algún beneficio la inversión que estamos realizando. Para ahondar un poquito más y entender este significado de vigencia, vamos a ver cuáles son los sinónimos. Un sinónimo es algo válido, es actual, es algo que está en vigor, es algo eficaz, es algo reinante, es algo predominante, presente, y es algo imperante. Eso es la vigencia.
por lo que podemos decir que la palabra de nuestro Dios es válida, es actual, está en vigor, es eficaz, es predominante, debe de reinar, debe de estar presente y debe de ser imperante. Ahora vamos a ver los antónimos, es decir, las palabras que son contrarias, o sea, lo que no es, para tener también mayor idea. Lo que no es algo caduco, algo que ya no sirve. Es algo cancelado, sin validez, ineficaz, olvidado y pasado. Por lo que la Biblia no caduca, no se cancela, no queda sin validez, no es ineficaz, no debe ser olvidada y no pertenece al pasado. La palabra de nuestro Dios, como ya lo hemos visto en los dos estudios anteriores, se ha escrito pues a lo largo de mucho tiempo. El primer libro, los primeros libros que se escribieron fueron a partir del siglo XVI, antes de nuestro Señor Jesucristo, y se terminó el último libro en el siglo I, antes de nuestro Señor Jesucristo, después de nuestro Señor Jesucristo, o sea, del siglo XVI antes al siglo I después de nuestro Señor Jesucristo. Se han escrito en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias y por diferentes escritores. Ojo, la Biblia no tiene autores, porque el autor es Dios. Simplemente alguien fue inspirado por el Espíritu Santo y escribió lo necesario para tener la palabra de nuestro Dios a nuestro alcance. De aquí que muchos han criticado la palabra de nuestro Dios y dicen lo siguiente, dicen que la palabra de nuestro Dios, pues como ya tiene muchos años de escrita, pues es arcaica, es antigua, es contradictoria, eso dicen algunos, es racista, es discriminatoria, autoritaria y es obsoleta. Pero ¿por qué dicen todas estas cosas acerca de la Biblia? Son dos motivos principales por los cuales ellos piensan de esta manera. Y la primera es la falta de conocimiento. Generalmente las personas que critican a la Biblia es porque no tienen este conocimiento no intelectual, sino espiritual que Dios da a los que leen su palabra, es decir, el Espíritu Santo no los ha iluminado y para ellos es letra muerta. Sí sirve para ellos en sentido de geografía o de historia o de alguna otra materia, pero como palabra de Dios, pues no la creen. Y el otro motivo es la falta de sometimiento a los preceptos divinos, es decir, que no están dispuestos a seguir todos aquellos mandamientos que Dios nos dice. Si dice no robarás, pues dice no, a mí sí me gusta robar y yo no estoy dispuesto a obedecer. Entonces, por eso tiene estas críticas. Un ejemplo que podemos poner. Continuamos. Ahora vamos a ver por qué la Biblia es un libro vigente a la misma luz de la palabra de nuestro Dios. La Biblia es un libro vigente, o sea, es un libro actual, porque su procedencia viene de Dios. Vamos a buscar San Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este evangelio nos remonta, podemos decir, al libro de los principios, al libro de Génesis, cuando dice la palabra de nuestro Dios en Génesis 1:1, dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Nadie más estaba presente cuando se formó la tierra, cuando Dios hizo todas las cosas, toda la creación, y dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este verbo, esta acción, esta palabra es lo que estaba desde el principio porque era Dios mismo el que estaba creando todas estas cosas. Entonces, la Biblia es un libro vigente en nuestra actualidad, muchos siglos después de que fue escrita. ¿Por qué? Porque procede de Dios. La Biblia también es un libro vigente porque se basa en la misma eternidad de Dios. Para Dios no hay presente, pasado y futuro. Es decir, nosotros entendemos nuestra vida de esta forma. Lo que ya pasó, lo que estamos viviendo y lo que viene. Pero en Dios es un continuo presente. Dios no tiene
por decir de esta manera, esta situación de decir lo que pasó o lo que estoy haciendo o lo futuro, porque Dios es eterno. La eternidad misma de Dios se muestra en su palabra, porque Él habló y todo lo que Él habla permanece para siempre, y lo podemos ver en la creación. El mar está sujeto a las leyes que Dios le puso desde el principio, y así toda la naturaleza, que bueno, el hombre en su necedad, en su pecaminosidad, en su egoísmo, pues ha estado cambiando ciertas cosas, pero hay leyes divinas que no se cambian, como la rotación de la Tierra, la órbita de los planetas, la salida del Sol, los eclipses, todo lleva un determinado decreto, designio de nuestro Dios, y permanece para siempre. Vamos a buscar Isaías 41, versículo 4, en donde podemos ver esto que estamos mencionando. Isaías 55, versículo 11, dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Este es un propósito divino, que Dios haya hablado para que nosotros conozcamos su palabra y tengamos ese conocimiento del plan que Dios tiene para con nosotros. Busquemos también Isaías 41:4. Isaías 41:4 nos dice de la siguiente manera: ¿quién obró e hizo esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. El Señor está desde el principio hasta el final. Vamos a buscar Hebreos 13:8, en donde también se nos muestra la eternidad de nuestro Dios. Hebreos 13:8. Y si nuestro Dios es eterno, lógicamente o por obvias razones, pues su palabra también es eterna. ¿Por qué? Porque es parte inherente de lo que es Dios. Dios es eterno, inmutable, es santo, es perfecto. Por lo tanto, pues su palabra tiene todas estas mismas características. Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es eterno, no hay para Él un factor tiempo, un factor inmensidad, no hay para Él las leyes que nosotros tenemos aquí en la tierra. Bueno, la Biblia es un libro vigente porque también ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Esta cita se encuentra en 2 de San Pedro 1, versículos 19 al 21. Fíjese lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Y a pesar de que esta epístola es escrita un siglo ya después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, confirma todas las citas que estuvimos leyendo en el Antiguo Testamento con el profeta Isaías. Y dice: tenemos también la palabra profética más permanente, es decir, la palabra que siempre va a estar ahí presente, que es eterna, que nunca cambia, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Es decir, a toda la humanidad se le ha dado esta posibilidad de conocer acerca de lo que es Dios y su amor. Nosotros somos de alguna manera más bienaventurados que los de otras generaciones, porque ya podemos tener la palabra de nuestro Dios completa. Ya fue dada toda la revelación de Dios al hombre. Y bien, si Abraham fue el padre de la fe, a él Abraham le creyó a Dios por palabra. O sea, ellos hablaban boca a boca, digamos, rostro a rostro, igual Moisés, igual también habló así Dios con Josué. Nosotros ahora ya no tenemos tal vez ese privilegio, pero también de alguna manera tenemos más bendición porque ya tenemos toda la historia, toda la revelación completa. De ahí que pues ya no se espera tener nuevas revelaciones como nueva palabra de Dios. Es decir, todo lo que Dios ha querido, pues lo ha revelado y ya lo tenemos en su santa palabra. Y dice esto mismo: esta palabra
es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, es decir, que no vamos a tomar un versículo y aislarlo de todo el capítulo o de todo el libro o de toda la palabra de nuestro Dios, sino que en conjunto forma como un grupo, un solo pensamiento, una sola unidad, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, es decir, ningún hombre quiso escribir la palabra de nuestro Dios, como si dijéramos, bueno, voy a escribir en este momento y voy a dejar que Dios me ilumine para que pues tengamos una nueva revelación. No, ninguno de estos hombres fue o quiso escribir la palabra de Dios por propia voluntad, dice, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es algo difícil de entender tal vez, porque en la actualidad muchos dicen que tienen nueva revelación de Dios, que Dios ya les reveló que deben de hacer tal o cual cosa, que si la comparamos con la palabra de nuestro Dios, pues está totalmente pues fuera de lugar. Hay personas que dicen, bueno, Dios me dio la revelación que pues ahora yo forme, no sé, esta iglesia, ¿no? Con estas nuevas normas, que vamos a regresar a los ritos antiguos, ¿no? Que vamos a volver, en vez de reunirnos en domingo, pues lo vamos a hacer en sábado o vamos a tomar otro día y empiece a tener nuevas enseñanzas, ¿no? Dice que la voluntad divina fue la que permitió que estos hombres fueran inspirados por el Espíritu Santo, entonces la profecía fue traída a nosotros y por eso está vigente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que escuchamos un mensaje y la persona que está hablando acerca del tema, pero no es inspirada muchas veces por el Espíritu Santo? Y esas palabras, ¿qué pasa? Se nos olvidan, simplemente, como que las tenemos en un lugar en el cual no las podemos recordar. Y el hecho es de que estas palabras son porque no son inspiración divina. Si es una palabra de Dios, esta palabra de Dios va a permanecer y se va a quedar en nuestros corazones. Vamos a continuar. La Biblia es un libro vigente porque Dios no cambia, Dios es inmutable. Eso se encuentra en Malaquías, capítulo 3, versículo número 6. Dice de la siguiente manera: porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Se imaginan que Dios cambiara como nosotros lo hacemos continuamente? Pues Dios ya le hubiera dicho a Abraham o le hubiera hecho una promesa y después dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de lo que te prometí? Pues siempre no. O bueno, ¿te acuerdas de que te iba a dar una tierra en la que fluía leche y miel? Pues ahora no lo voy a hacer. Está continuamente cambiando. Esto no es así porque Dios es perfecto. Dios es perfecto y dice también la palabra de nuestro Dios, no, Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y lo va a hacer. Entonces, la palabra que nos ha dado permanece vigente. También la Biblia es un libro vigente porque ha de permanecer sin ninguna alteración hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y esto es un dato muy importante, muy hermoso. Se encuentra en San Mateo 5:18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Dios mismo nos está dando esta promesa de que su palabra va a permanecer sin alteración alguna hasta que todas las cosas que en ella están escritas sean cumplidas. Y es una promesa muy agradable porque solamente Dios puede hacer este milagro.
Nosotros podemos escribir un libro o podemos comprar un libro que está de moda o que nos piden en la escuela o que es de autoayuda y podemos leerlo. Y los preceptos, las ideas de este libro, a lo mejor no vayamos muy lejos, a lo mejor en un año ya no son vigentes y el libro desaparece. Y pues ya no se logra conseguir, la editorial cambió de lugar o ya no hubo el capital necesario para seguirlo imprimiendo o el archivo que teníamos en la computadora se dañó, ya no lo podemos volver a tener, ¿no? Y eso pasa, se pierde, ¿no? Es algo que pues no vale la pena. La palabra de nuestro Dios, dice, permanece para siempre y ni algo tan pequeño como un acento, como una coma, como un punto, va a desaparecer hasta que todo se haya cumplido, hasta que todas estas profecías se cumplen. Bueno, continuamos. La Biblia es un libro vigente porque aún comparado con la creación de Dios, este permanecerá. Vamos a buscar Isaías 48. También este es un dato importante. Isaías 48. ¿Qué nos dice? Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Versículo 7 también dice, la hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, hierba es el pueblo. Y habla este versículo no solamente de la creación como naturaleza, habla acerca de la hierba, acerca de la flor, que podemos decir que son las plantas, también podemos hablar acerca de los animales, podemos hablar también acerca del hombre, porque dice, ciertamente hierba es el pueblo, hierba es el hombre, que con un poco de sol se debilita y muere. Si la creación pudiese fatigarse con el sol, desmayarse y morir, la palabra del Dios nuestro no lo va a hacer, va a permanecer para siempre. Vamos a buscar San Mateo 24:35, que es el versículo que memorizamos, en el cual también nos dice lo mismo. El cielo y la tierra pasarán. Ahí ya no está hablando de la creación que está aquí en la tierra, de las plantas, del mismo hombre. Ya está hablando acerca del cielo, ya es otro nivel, acerca de la tierra. Dice que todas estas cosas pasarán, sin embargo, la palabra de nuestro Dios no pasará y permanecerá perpetuamente. Dice el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Y en esto está nuestra confianza, en que la palabra de Dios es permanente y no cambia. Vamos a revisar otra cita que es Romanos 1, 16 al 17, en donde encontramos que la Biblia es un libro vigente porque Dios se revela al hombre a través de este evangelio. Romanos, versículo 1, versículos 16 y 17, que nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Pues las buenas noticias de salvación que están escritas desde el primer libro, que es Génesis, hasta el último, que es Apocalipsis. Entonces, no debemos de avergonzarnos del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, es potencia de Dios para salud o para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, es decir, en el evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Entonces, ¿por qué nos es dada la palabra de Dios? ¿Por qué nos es dado el evangelio? Para que nosotros recibamos esta revelación de cómo Dios nos ama y de cómo podemos tener fe en él. Dice, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, es algo también muy importante, que Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Y mientras haya seres humanos y mientras la humanidad continúe viviendo generación tras generación, pues la palabra de Dios va a permanecer porque se seguirá revelando a las generaciones venideras. La Biblia es un libro vigente porque sus escritos son verdad y son juicio. Ya lo leímos en el Salmo número 119.
versículo 142. Dice así este versículo: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. También la Biblia es un libro vigente porque Dios así lo ha prometido. También busquemos San Lucas 21:33, que es un versículo exactamente igual al que memorizamos. Dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El mismo versículo para dos pasajes: San Lucas 22:33 y San Mateo 24:35. Dios lo prometió. La Biblia es un libro vigente y ya vimos por qué, según la palabra de nuestro Dios. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en respuesta a lo que Dios nos ha dado, a las promesas que Dios nos ha hecho? Entonces, lo que debemos hacer, número 1, es ponerla por obra. Salmo 119, versículo número 12. Salmo 119, 12 dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Dice: mi corazón incliné a poner por obra tus estatutos de continuo hasta el fin. Versículo 112. Este versículo nos dice que nuestros corazones deben de inclinarse a poner por obra los estatutos. Y aquí podemos decir que el corazón se puede inclinar hacia dos lados: hacia escuchar la palabra de Dios y quedarse así o no practicarla, o a escuchar la palabra de Dios e inclinarse a ponerla por obra, como nuestro Señor Jesucristo dice en la parábola de aquel hombre que hizo una casa, edificó sobre la arena, vinieron las lluvias, el agua, en su casa pereció. Y eso pasó con el insensato. Y el sabio, el hombre prudente, construyó su casa sobre la roca, vinieron lluvias, vino la tormenta, pasó el agua y permaneció. ¿Por qué? Porque puso por obra los estatutos, los mandamientos de nuestro Dios. Entonces debemos de ponerlos por obra. También el Salmo 119, 111 nos dice que debemos de tomarla como herencia, porque es una herencia que no se va a terminar nunca. Dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, y nos da el porqué. Y dice: porque son el gozo de mi corazón. ¿Quieren tener gozo en su corazón y estar alegres todo el tiempo a pesar de las circunstancias? Entonces debemos de tomar como heredad la palabra de nuestro Dios. Y el Salmo 119, versículo número 98, también nos dice que debemos de obtener de ella sabiduría. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Es decir, los mandamientos de Dios no debemos de tomarlos como pasajeros. Todo lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, toda la Biblia, es algo permanente, y si los tomamos y los practicamos, nos van a dar sabiduría. Y finalmente quisiera terminar con la cita de un hombre que tuvo en estima los estatutos de Dios, los mandamientos, rigió su vida con ellos. Y dice lo siguiente: la Biblia no es antigua ni moderna. La Biblia es eterna. Y esto lo dijo Martín Lutero. Y es una frase muy cierta, muy verdadera, que nos puede recordar por qué debemos de tomarla como nuestro guía, como esa lámpara que alumbra nuestros pies. Porque la Biblia no es, dice, ni antigua ni moderna. La Biblia es eterna. Y así como Dios ha hablado, podemos ir en pasado, porque así lo entendemos nosotros, aunque ya mencioné que la palabra de Dios siempre permanece. Así como Dios ha hablado, pues sigue
hablando a todas las generaciones, y es la misma palabra. Y esa palabra sale de la boca de Dios, va a los lugares a los que tiene que ir, hace la obra y regresa a Él con frutos. Que Dios nos ilumine, nos ayude para comprender pues los maravillosos beneficios que tenemos al poseer una Biblia, a darle gracias a Dios porque nos ha dado este conocimiento, a valorarla, pero sobre todo a hacerla. Que el Señor nos bendiga.